Ahora volvemos a la economía, pero haciendo esa aclaración, ¿no? Que eso era respuesta política, no respuesta económica. Ya sé que vos pensás que también podría haber sido aplicado para respuesta económica, pero no fue el caso. Ve un futuro saliendo, dice, reestructurando una maquinaria que estaba toda podrida. No me acuerdo qué palabra utilizó, pero fue más o menos eso. Ahora, ¿vos ves que se estén haciendo reformas profundas para salir de eso? No, absolutamente, todo lo contrario. A ver, yo creo que Argentina, salvo un milagro, se está dirigiendo hacia una crisis muy grande. La peor de la historia, peor que la del 2002. Lo digo con todas las letras. Es muy grave lo que... Argentina está en una trayectoria de crisis. Vamos a hacer un paralelo. El segundo semestre del 2018 y esto del 2019, haciendo un paralelismo, puede ser comparable con 88, primera parte del 89, y con 2000-2001, que son los periodos que antecedieron las últimas dos grandes crisis. ¿Por qué digo que esta crisis probablemente sea la más grave de todas? Porque esta crisis tiene la conjunción de la peor de las dos anteriores. En lo económico se parece más a la del 89 que a la del 2002, la que puede venir, y en lo político se parece más a la del 2002 que a la del 89. ¿Qué quiere decir? Argentina, a pesar de lo que diga Marcos Peña, tiene dos riesgos debajo de la alfombra. El riesgo de la hiperinflación y el riesgo del default. Y estamos yendo derechito hacia allá. Y para evitarlo hay que tomar medidas de fondo, reformas estructurales que nadie de la casta política diagnostica, porque nadie de la casta política quiere tomar. Entonces, cuando se llegue y estalle ese problema, ¿por qué digo que va a ser peor? Por dos cosas. La primera, por lo numérico. Cuando estalle, probablemente el PBI per cápita va a caer, que es la generación de riqueza, más abajo que el 2002. El desempleo va a aumentar más que el 2002. La pobreza va a aumentar más que el 2002. La inflación va a aumentar mucho más que el 2002. ¿Tenés algo científico para ir de ese lado? Y ahora te lo voy a explicar. Porque hay un punto clave que muchos aclaran de la diferencia, por ejemplo, del 2002, que ahora, por ejemplo, jubilaciones y asignaciones universales se actualizan automáticamente. Bueno, ¿cuáles serían? Ahora si me dejan, les voy a explicar por qué. Estructurales. Y lo más grave es que una vez que estemos en el problema, y ahora voy a ir explicándote por qué, no va a existir la posibilidad de salir rápidamente rebotando el 8% con bajos niveles de inflación como saliste en el 2003, 2004, 2005, que saliste rebotando el 8% con niveles de inflación que al final del 2003, 2004 y 2005 fueron 3,7, 6,1 y 12,3. ¿Por qué esto? Lo explico. Vamos a lo económico. Hay tres grandes diferencias. Empecemos. Comparemos antes de la crisis del 89 y antes de la crisis del 2002. ¿Qué pasaba con la inversión? ¿Y qué pasaba con el PBI potencial, que es la capacidad de rebotar de una economía? Vos, cuando tuviste la crisis del 89, venías de 8 años de muy baja inversión, entonces muy bajo PBI potencial, o sea, muy baja capacidad de rebote. En cambio, cuando estabas en el 2001, venías con un proceso de inversión de entre el 91 y el 98 muy fuerte, con un buen proceso, con un buen PBI potencial que te permitía rebotar rápidamente. Claramente estamos más cerca del escenario del 88-89 que del 2002. Esto la gente lo tiene que entender. Segundo, muy importante, ¿qué pasaba con lo monetario, cambiario e inflacionario? Acuérdense, en el 88-89 tenías, uno, muy alta inflación, muy altas expectativas de inflación, la gente repudiaba el peso y tenías mucho déficit cuasi fiscal, que era promesa de emisión monetaria más futuro, lo cual te creaba una bola muy grande de inflación. Eso en el 88-89. ¿Qué teníamos en el 2001? No tenías memoria inflacionaria, no tenías expectativas de inflación
y tenías apetito por los pesos. Acuérdense que había patacones, Lecop. Entonces la gente quería pesos. Una gran diferencia fundamental, porque en la crisis de 88-89 emitías y todo eso se te iba a dólar, inflación, y era un rulo muy negativo. En cambio, en el 2002 emitías y no pasaba nada. No te generaba inflación porque la gente quería esos pesos. Y tercer pata, el sector público. Vos en el 88 tenías un Estado muy grande, que ahogaba al sector privado, que no lo dejaba producir, no lo dejaba generar empleo. Bueno, ¿qué tenías en el 2001? Un Estado muy pequeñito. Entonces, si vos tenías que hacer por todo el proceso de los 90, tenías un Estado que era el 23% del PBI, hoy en día es 43%. Es casi el doble. Entonces, ¿qué pasa? Todo el proceso posterior a todas las privatizaciones. Claro, entonces, ¿qué sucede? Y encima, no tenías nada indexado por inflación. En cambio, hoy tenés todo, el 70% redondeando del gasto público está indexado por inflación. ¿Qué pasa? Comparando las dos cosas, hoy estamos mucho más parecidos al 88 que a lo que estábamos en el 2001. ¿Cuál es la consecuencia? Que en el combo del 2001-2002, vos podías salir de la crisis rápidamente haciendo algo muy fácil. Mirá, hacías el ajuste fiscal subiendo impuestos y encima no tenías problema porque el gasto no lo tenías indexado. Ponías retenciones, subías impuestos, rápidamente ibas al equilibrio fiscal. Y al mismo tiempo le dabas a la maquinita, y como no había expectativa de inflación, no había inflación y había demanda de dinero, no te generaba inflación. Hacías el ajuste, casi mágico. Tirabas plata a la calle, la gente la quería. No había inflación, ¡bum!, salías rápido. Ahora es todo lo contrario. Si vos llegás a hacer eso, te hundís más. Después de esta crisis, lo que va a pasar es, vos tenés que hacer un ajuste, pero bajando impuestos, porque no se puede producir. La pyme, la micropyme no puede producir, no puede generar puestos de trabajo. ¿Pero qué haces con el gasto público ahí? Ahí está, ahí va la reforma. Por eso digo, la única manera de... Pero espera, déjame que te pregunte algo. Sí. Así vamos mechando y vos lo hilvanás muy bien todo, pero en el medio nos surgen dudas. Después me acuerdo de todas las dudas que tuve antes, si no. Sí. A ver, siempre se dice que cuando vos haces las cosas muy mal en la economía y no haces lo que corresponde hacer, después el mercado te lo pone por la cabeza y te obliga a hacerlo. Que son las reformas. Ahora, pasamos por varias de esas crisis, nos obligaron a tomar esas medidas, pero igualmente nos sirvieron porque viene otra crisis y después otra crisis. O sea, no entiendo. Las medidas no se tomaron nunca, yo ahí te corrijo, guarda. Ok, entonces la crisis es mentira que también te obliga a tomar esas medidas. Obviamente que pasás la crisis, pero después tampoco tomaste las medidas, porque la crisis te iba a obligar, pero no las tomaste. La casta política argentina es una casta política que jamás hizo lo que tiene que hacer y por eso nos trae en forma repetitiva hasta este punto. Si Argentina cae en esta crisis que yo digo, que solamente la puede evitar haciendo todas las reformas juntas, y las reformas son reforma del Estado, achicada del Estado, bajar el gasto público para poder bajar impuestos y deshogar a la pyme, a la micropyme, reforma bancaria, reforma del Banco Central, reforma tributaria bajando impuestos. O sea, sin todo eso no se sale. Reforma, no se sale sin todo eso. Y la casta política no lo quiere hacer. ¿Por qué? No lo quiere hacer porque esas reformas le achican el negocio a los políticos. A ver, el otro día en esta mesa, en este estudio, saltaron 3 políticos porque yo explicaba... Dale, Argentina, andá redondeando que sí, Argentina tiene que bajar la cantidad de políticos por habitante a 1/3 de la que tiene. Vos por ahí tiene que venir el recorte, decís. Es el primer paso. Es el primer paso. Sí, sí. Diego, gracias por todo. Un placer enorme. Nos diste casi una clase magistral. Muchas gracias. De todo esto, Diego Giacomini, gracias.